Buenas noches a quienes nos acompañan este día, los que tradicionalmente nos siguen, entre los que están, claro, nuestros compañeros de Izquierda Republicana. Pues estamos por cumplir un año en el aire digital y todo apunta a que estaremos por mucho más tiempo, gracias a que siguen creciendo las vistas de Política y Trabajo y de Tintero Político. Este sábado 22 de abril es Día de la Madre Tierra, obvio. No es cualquier día, ya que la tierra es la fuente de la naturaleza, que en combinación con el agua genera vida, y nosotros finalmente somos parte de la naturaleza. Esa combinación es lo que es de la mayor importancia, y es lo que propicia, es lo que logra finalmente el milagro de la existencia de la humanidad. En ese camino vamos a tratar el tema de la Ley General de Aguas, y su no aprobación desde hace 12 años, figúrense ustedes, ¿no? Ley que por ser secundaria, por cierto, se necesita solamente el 51% de los diputados que por ahí anden, ¿no? Y nuestro invitado es Ricardo Obando, al que después de las noticias presentaremos. Por cierto, la situación de la Ley General de Aguas es exactamente igual a la Ley de la Minería y que tiene que ver con una iniciativa de ley que hace unos días el presidente mandó a la Cámara de Diputados. Recomendamos que revisen, que vean nuestro programa de hace 15 días, porque precisamente de eso tratamos, de la ley de la minería. Ahora pasemos a comentar algunas noticias. Pues el presidente lanzó la iniciativa esta de ley que tiene que ver con la minería a la Cámara de Diputados. Luego, el día 13 de abril, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales se presentó ante la bancada morenista para explicar la importancia de la iniciativa y, claro, para que se aprobara en este periodo legislativo, mismo que termina el último de este mes. El viernes 14, por cierto, los diputados de las comisiones unidas de Economía y Energía, encargadas de elaborar el dictamen, Jacob Bolevsky y Carlos Noriega de la bancada morenista, boicotearon la reunión. Y ni tardo ni perezoso, un panista por ahí se sumó al boicot al no firmar la convocatoria. Por cierto, que no se les olviden esos nombres. Tenemos que hacer una lista de los conservadores para impedir que repitan como legisladores e incluso como funcionarios públicos. Lo extraño de esta situación, para algunos, como nosotros en principio, fue que en este caso se mezclara el agua con el aceite. Pero pronto repensamos y concluimos que estos diputados de Morena sacaron el cobre.
es decir, salieron del closet y se asumieron como cómplices del bloque conservador y seguramente coaligados con la REA y otros explotadores de nuestra riqueza mineral. Para acelerar, por cierto, la dictaminación, la secretaria de Economía también tuvo una reunión, Raquel Buenrostro, con la bancada morenista de diputados y subrayó la importancia que tiene, entre otras cosas, esta iniciativa de ley, porque, por ejemplo, se pueden perder las concesiones si es que no está actualizada los permisos de uso del agua. A la vez, si se dañaba el equilibrio ecológico, también se les puede quitar la concesión. Y claro, esto tiene que ver con que el equilibrio ecológico está muy ligado a la extracción. Y si existen también incluso riesgos de contaminación, pues muchas más cosas encontraremos entonces en esta iniciativa de ley que tiene una perspectiva interesante si es que se aprueba. Todo apuntaba a que se aprobaría la ley de la minería a fin de mes, ya que la diputada Leida Alavés, coordinadora de Morena, declaró que la iniciativa ponía el fin para frenar el saqueo de los grandes daños ambientales que generan las empresas mineras. Y hizo referencia a otro conjunto de medidas que tenían que ver con la ley. El lunes 17, por ejemplo, Mier, representante de la bancada de Morena, afirmó que era prioritario aprobar en este periodo de sesiones la ley minera. Pero 2 días después, el paisano del presidente, a la vez presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González, declaró, abrimos comillas, no hay prisa por aprobarla. La ley minera, claro, dando argumentos propios de los burgueses de la minería y abriendo la posibilidad de que, entre comillas, especialistas, empresarios, en Parlamento abierto, pudieran hacer algunos cambios a la iniciativa. Recordemos que los de arriba, sin necesidad de Parlamento o con Parlamento, finalmente tienen capacidad hasta de imponer sus intereses, porque, bueno, lo que se dice, ¿no? Con dinero baila el perro, y en este caso el perro son muchos de sus representantes en la Cámara de Diputados que están dispuestos a sacar adelante los intereses de los empresarios mineros. Por cierto, el Guachi, amigo y compañero de lucha, y que ha participado en muchas ocasiones con nosotros en nuestra programación, en su artículo semanal titulado Del plato a la boca se le cae la sopa, desvarió ante el hecho de que en Morena ya no pegan al presidente y que, por lo tanto, citando a Manuel Gómez Morín, personaje derechista del PAN, aunque respetable, vale decirlo, alguna vez afirmó, para no desilusionarse no hay que ilusionarse. Pero bueno, podía haber escogido a alguna otra persona para referirse a Kuachi, pero pues no se acordó de otra, ¿no? De carambola a esta noticia, hay otra que nos parece que no podemos dejar de lado. Y es a propósito de la desaparición de Notimex, donde la directora San Juana, hace 2 días, denunció que los grandes problemas que tuvieron en Notimex, particularmente con una huelga ilegal, porque no cubrían el requisito de la mayoría de los trabajadores para hacer la huelga, denunció pues que todo esto se dio por la familia alcalde Luján y que, bueno, fueron cómplices de esta huelga ilegal ellos, papá e hija, y bueno, lo que sabíamos ya de la Secretaría del Trabajo se ratificó, pero luego hay otro elemento que es interesante de tomar en consideración, pues el de que la mamá no tenía que ver con la Secretaría del Trabajo directamente, pero sí con el intento de que la familia se apoderara de Morena, y por ahí se metió en la pelea por ganar el espacio de dirección nacional. Finalmente es lo que le dio la torre en términos de organización a Morena, ¿no? Producto de eso están ahora en crisis, ¿no? Pero esto lo comento a propósito de que el presidente hizo referencia hace 2 días de que su hijo le preguntó si no había cometido algunos errores durante su gestión como presidente. Y la respuesta inmediata del presidente fue la siguiente: no, sí, claro, he cometido varios errores. Y siguió ahí comentando algunas cosas y luego dijo, pues por ejemplo, haber recomendado a algunas personas. Pues me salieron mal. Y está el ejemplo de Lili Telles, de Germán Martínez, no dio ni siquiera esos nombres, pero sí hizo referencia a esa situación. Y bueno, pues no hay duda que hay más de los 2 nombres que ya dije, ¿no? En esa lista debería estar la mamá de la secretaria del Trabajo, la secretaria del Trabajo, los diputados que bloquearon el impulso de la aprobación de la iniciativa y muchos más seguramente, muchos más, ¿no? Y bueno, a propósito de este planteamiento, hizo pues, un comentario que tiene que ver pues, con la fábula del sapo y del escorpión. No sé si la habrán oído, leído, etcétera, etcétera. Resulta que pues, había un crecimiento de un río. Estaban de un lado el sapo junto con el escorpión y por el temor de ser arrasado por la corriente, el escorpión le pide de favor al sapo que lo traslade al otro lado. Después de mucho rato de estar platicando, porque dudaba el sapo de tomar esa decisión por la experiencia de lo que son los escorpiones, pues decide ayudarle. Y al pasar, inmediatamente el escorpión le da un piquetazo. Y ya muriéndose el sapo, pues le reclama y dice, pues no, que eras buena onda. Y entonces el escorpión contestó, es que esta es mi naturaleza.
y esto lo digo a propósito de la naturaleza de muchos morenistas y de otras personas, es ser corruptos, ¿no? Y por ahí entonces es donde se atoran muchas de las cosas que quisiéramos que hubieran sido aprobados en momentos anteriores. Pues no hay duda entonces, ya dijimos que hay traidores por ahí, pero no es suficiente reconocer a los traidores. Yo creo que lo que falta es concretar lo siguiente, pues que los corran, ¿no? De la Cuarta Transformación. No hay duda que es gente que no debería de estar por ahí, y pues tal parece que en el caso de la familia alcalde Luján, pues es una asociación delictuosa según la exdirectora de Notimex, San Juana. Pasamos a darle la palabra a nuestro invitado Ricardo Bando. Él es un activista en la lucha porque el agua deje de ser mercancía. Es miembro del colectivo Sistema de Agua Potable de Temacac, Estado de México. También de la Red Regional de Sistemas Comunitarios y Comités por la Defensa del Agua, donde tienen una cosa que le llaman escuelita y es donde preparan a la gente técnicamente para poder entrarle a organizarse, no solo en el movimiento, sino también para poder administrar hasta el agua en los pueblos. Y además tiene que ver con la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, Agua para la Vida. Más de 20 años en esas tareas lo hacen figura importante en el activismo social en este país. Han pasado muchas cosas muy feas, ¿no? En las minas se han quedado muchos compañeros mineros ahí, sin auxilio, sin recuperar los cuerpos, etcétera, etcétera. Muchos mueren por estar finalmente respirando gases que son venenosos, pues han envenenado los ríos, la tierra misma, con los desechos de la minería, y junto a esto incluso hay otras víctimas que tienen que ver con el mal uso del agua en las minas y en otros sentidos, ¿no? Hay muchos compañeros detenidos de los movimientos sociales del agua y en contra de las mineras que han sido asesinados y que han sido incluso muchos de ellos también detenidos. Hay muchos juicios con respecto a ellos, y lo que vale la pena subrayar es de que pues lo que ahora tiene que ver con la iniciativa para que pronto, según esto, se apruebe la ley sobre minas, y después, claro, la ley general de aguas, donde participaron todos esos compañeros de hace 20 años, pues tiene que ver con ellos. Y junto a esto hay una cosa que es bastante grave. El presidente lanzó la iniciativa de ley para que se aprobara en el resto de este mes, la ley que tiene que ver con las minas, y figúrense ustedes que Morena, la representación de Morena en la Cámara de Diputados, primero dijo que no, luego Mier dijo que sí, y luego volvieron a decir que no, y la quieren posponer para agosto-septiembre. Esta es una barbaridad y seguramente tiene que ver con que los mineros echaron un telefonazo con algunos de ellos para bloquear y para darles tiempo para maniobrar y para poder limitar en todo caso la iniciativa de ley que está ahora presente. Ante esta situación nos parece que pues es importantísimo dar a conocer lo más ampliamente posible el contenido de ambas leyes, para presionar y para exigir que los partidos políticos, no solamente Morena ni sus aliados, sino todos los demás, hagan ajuste con respecto a este avance de privatización del agua. Por eso entonces es que invitamos por primera vez, pero va a estar muchas más con nosotros, Ricardo, en nuestra programación. Le damos la palabra entonces a Ricardo. Buenas noches, Ricardo, tienes la palabra. Bueno, primeramente aquí habría que mencionar que hay dos leyes que antecedieron a la actual Ley de Aguas Nacionales, que fue la Ley Federal de Irrigación de 1927 y la Ley Federal del Agua. La primera nace en 1927, es la ley posrevolucionaria del agua, y en esta ley se reconocían derechos a las comunidades y se catalogó al agua como un bien comunal. Posteriormente, con el crecimiento, el desarrollo y la industrialización del país, que arrancó más o menos entre los años 40 y 50, pues ya esta ley, que era eminentemente agrícola, pues dejó de tener funcionalidad, porque ya con el crecimiento de las ciudades se requería otro marco jurídico. Y bueno, en 1972 se crea la Ley Federal del Agua, que era una ley que también otorgaba facultades a los gobiernos estatales, a los municipales, a las comunidades, para tener injerencia en los asuntos de las aguas nacionales. Pero resulta que en el año de 1992, siendo ya presidente el señor Carlos Salinas de Gortari, a quien se le acusa de haber llegado al poder mediante un fraude electoral,
Pues él entra en acción ahí con los norteamericanos y los canadienses, con las oligarquías, y se crea el asunto del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pero lo primero que hacen pues, es modificar el artículo 27 constitucional para poner a la venta la propiedad social de la tierra, que son los ejidos, ¿verdad? Y ya a partir de ahí, pues se modifica la ley minera, que es algo a lo que estabas haciendo referencia hace un rato, en donde se cataloga a la minería como una actividad preferente y de utilidad pública, cosa que pues no es cierto, ¿verdad? Y estos mineros tienen todas las de ganar todavía, porque incluso si hay algunas tierras por ahí que no quieran ser vendidas, pues entonces, como es una actividad preferente, entonces el Estado tendría que intervenir para poder facilitar la venta o la expropiación de las tierras en beneficio de las mineras. También se modifica la ley de inversiones extranjeras, o sea, hay un grupo de leyes que se empiezan a modificar, la ley agraria, se modifica también la ley federal del agua, más bien se abroga y nace en 1992 la actual Ley de Aguas Nacionales, que es una ley que tiene la principal característica es de que hay una autoridad única del agua, que es el titular del Ejecutivo Federal a través de la CONAGUA. ¿Y esto por qué lo hicieron así? Bueno, pues porque las leyes anteriores, la Ley Federal de Irrigación y la Ley Federal del Agua, le daban facultades a los gobiernos estatales, municipales e incluso a las comunidades en el manejo del agua. Y los inversionistas extranjeros, pues seguramente pensaron, nosotros no queremos ir a entendernos ni con los gobiernos estatales, ni con los municipales, y mucho menos con las comunidades. O sea, nosotros queremos que nos digan quién es el jefe de jefes del agua en México. Y así se estableció en la Ley de Aguas Nacionales, pero no fue lo único. También en esa ley hay varios artículos que hablan de la posibilidad de que las empresas puedan contaminar. O sea, únicamente tienen que pagar derechos de contaminación. Es decir, y eso nos ha llevado a que el 70% de los ríos y cuerpos de agua que hay en nuestro país pues están brutalmente contaminados. Algunos más que otros, otros menos, pero todos presentan niveles de contaminación. Los casos más graves son, por ejemplo, en el Salto Jalisco, en el río Atoyac, entre Puebla y Tlaxcala, el Salto es en Jalisco, la cuenca del Lerma, y da la casualidad que estas contaminaciones se dan pues precisamente por el impulso de la construcción de zonas industriales que vinieron aparejadas con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, porque además este tratado daba ventajas comparativas para la inversión extranjera. Decía que iba a haber desregulación ambiental, desregulación laboral y desregulación fiscal. Desregulación fiscal significa que no pagar impuestos o muy pocos impuestos, ¿no? Y desregulación laboral, pues injusticia para los y las trabajadoras de este país, ¿no? Pero además se establecieron tribunales internacionales para la dimisión de diferencias entre estados y empresas. Hay un tribunal que está en Washington que recibe quejas de las empresas que tienen algún litigio con algún país porque una determinada empresa, pues ya se le jalaron las orejas porque está contaminando y esta empresa tiene la facultad de poder denunciar al Estado, como es el caso de la empresa Cálica en Quintana Roo, una empresa de extracción de minerales ahí, en donde el presidente de la República les quiso poner un alto y resulta que ya están en proceso de denunciar ante el CIADI, el Tribunal Internacional para Dimisión de Diferencias entre Estados y Empresas. La Ley de Aguas Nacionales, que se creó con Salinas junto con otras leyes, pues han permitido el usufructo del agua, el acaparamiento, la contaminación, y es urgente modificarla y no ha habido voluntad política para poder legislar esta situación. En el actual gobierno de la llamada 4T, pues parece que tampoco hay voluntad, ¿no? Inclusive, pues el propio presidente hace 2 años, en enero, dijo que no era necesaria una nueva ley general de aguas, que lo único que había que hacer es combatir la corrupción. Pero en definitiva nosotros no estamos de acuerdo con eso porque la ley de aguas nacionales de Salinas es la pura corrupción. Sin embargo, el 4 de febrero del año 2020 ya presentamos un dictamen y un articulado de ley general de aguas, o sea, ciudadano, pues, y lo presentamos en febrero, el 4 de febrero del 2012 en el Congreso de la Unión, con casi 200,000 firmas.
Y bueno, ¿qué es lo que tiene esta ley que se consensuó y que más del 90% de los postulados de la iniciativa ciudadana quedaron ahí? Bueno, en primer lugar, se definió que no hay una autoridad única del agua, que las comunidades también tienen personalidad jurídica para poder incidir en la toma de decisiones en materia hídrica. En nuestra ley se establece que empresa que no trate sus aguas y que no las recicle mediante un círculo virtuoso de reaprovechamiento, pues se le va a quitar la concesión, ya no van a tener concesión. Y al igual que la ley minera que propone el presidente actualmente, también nuestra iniciativa de ley general de aguas que México necesita plantea la disminución de las concesiones y que estarán sujetas a la consulta a los pueblos y al caudal ecológico que tengan las cuencas. Nuestra ley postula también la democratización de los consejos de cuenca, porque en el caso de nosotros que somos comunidades originarias, que manejamos nuestros sistemas comunitarios, pues no podemos estar ahí porque la inmensa mayoría de los 30,000 que existimos en el país, de acuerdo al Programa Nacional Hídrico, pues no tenemos concesión y por lo tanto no somos usuarios. ¿Y quién está ahí? Pues está la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, las mineras, las inmobiliarias, ellos son usuarios. O sea, la tirada siempre ha sido la desaparición de los sistemas comunitarios porque nosotros tradicionalmente nos hemos opuesto a los megaproyectos, pues, porque nosotros desde hace 20 años nos estamos oponiendo a los proyectos de urbanización que se conocen como ciudades bicentenarias. Y bueno, nuestra ley, la Ley General de Aguas que México necesita, plantea la democratización de los consejos de cuenca, abrir la real participación en estos consejos de los sistemas comunitarios de agua mediante su reconocimiento jurídico. Si hay una empresa minera que está depredando y que devastó un cerro en San Luis Potosí, pues frenarla, ¿no? Porque ese es un caso triste en la historia de México. El escudo del estado de San Luis Potosí tenía un cerro que se llamaba Cerro de San Pedro y está en el escudo, pero el cerro ya no existe. Hay varias cosas. Una de ellas tiene que ver que lo que hiciste en tu exposición muestra la iniciativa de ley con respecto a la minería, pero particularmente en el caso de la Ley General de Aguas, pues tiene que ver con ustedes. O sea, no es una decisión del gobierno desde arriba, sino la presión, la organización ha sido histórica y ahora parece que tiene resultados. Y ha habido muertos incluso, ¿no?, con respecto a eso. Entonces, eso sí vale la pena subrayarlo porque pues ni modo, en contraposición, los empresarios con un telefonazo resuelven las cosas, ¿no? Porque se ponen de acuerdo para mandar un chequecito para bloquear la iniciativa de ley o para posponerla, etcétera, etcétera. Eso me parece que es de la mayor importancia. Lo otro tiene que ver con algo a propósito de América Latina particularmente, también de México, y es de que la defensa del agua, la defensa del subsuelo, del petróleo, de las minas, etcétera, tiene que ver mucho con los pueblos originarios de América Latina. Es decir, el sujeto principal ha sido, sin duda, los pueblos originarios. Y aquí se ratifica, pues, en este caso. Y hay que decirlo, y hay que subrayarlo, y hay que comentarlo. Pero una conclusión que me gustaría sacar, trabajémosla, tenemos tiempo, es de que todos los diputados y senadores que se han opuesto a todas estas iniciativas, hay que denunciarlos para que no se puedan reelegir en el 24. Hay que saber exactamente el comportamiento de todos ellos para influir finalmente en que llegue, en todo caso, gente más decente, ¿no? Me parece que es gravísimo eso. Y no pasa nada, pues, ¿no? O sea, ni siquiera se duda de la honorabilidad de ellos en muchos planos, ¿no? Parece que es justo, pues, privatizar el agua, privatizar el petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me parece que es muy interesante tu intervención a propósito de pusiste el acento en el papel que han jugado en términos de organización y falta. Tenemos que atorarle a la organización también de los ciudadanos de primera, que ayer discutíamos un poquito eso tú y yo, ¿no? Los ciudadanos de primera son los de las ciudades, ¿no? Y los ciudadanos del campo son de segunda, no les hacen caso, no le hace que estén organizados, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto también entonces, a propósito de lo último que comentaste, es importantísimo, es bien padre la iniciativa que tiene que ver con la Escuelita del Agua. Coméntanos algo, por favor, Ricardo. Así es, bueno, retomando la idea, los sistemas comunitarios hemos sido censurados, calumniados, agredidos. Entonces ahí se inicia toda la aventura, ¿no? En febrero del 2017 se hace un plan de estudios
en donde se ponen materias como cómo llevar una buena administración en el archivo, un curso sobre cuestiones fiscales, otro curso sobre la elaboración de documentos básicos para la buena administración de un sistema comunitario, como son un memorándum, una petición de audiencia, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Y de lo que se trata, pues, es de organizarnos, de capacitar. En caso de que se apruebe la iniciativa de Ley General de Aguas que México necesita, pues ya tendríamos más facultades. Se está proponiendo que seamos sujetos colectivos de derecho público, ¿y eso qué quiere decir? Nos explicaron los abogados. Un sujeto colectivo de derecho público es una autoridad del agua, con facultades para poder intervenir con opinión calificada en la modificación o creación de planes de desarrollo urbano o creación y modificación de programas de ordenamiento ecológico correspondientes, ¿no? Entonces son labores bastante, digamos, que se requiere pues capacitar. Por cierto, el próximo sábado vamos a tener un taller sobre Contralorías Autónomas del Agua allá en San Andrés Cuexcontitlán. Es un pueblo donde hay un sistema comunitario, los compañeros pertenecen a la Escuelita del Agua y vamos a tener un taller allá. Y vamos a tener a la semana siguiente otro taller en San Lucas Amalinalco, municipio de Chalco, en el oriente del Estado de México, sobre litigio estratégico. Entonces, obviamente, pues nosotros también vamos en el afán de aprender, porque no son talleres de que yo llego y soy la ley y aquí todos van a aprender, no, porque también nosotros de ellos aprendemos, ¿eh? Ellos también llevan procesos organizativos bastante interesantes y avanzados, y llevan litigios estratégicos también bien avanzados, ¿no? Entonces, ese es el espíritu de la Escuelita del Agua. O sea, en la Escuelita del Agua se hace mucha política, ecología política del agua, pero en nuestra declaración de principios, pues nos declaramos apartidistas. O sea, como colectivo, pues, como Escuelita del Agua. Cada quien puede tener a manera individual su preferencia política, ¿no? Eso no lo censuramos, ni lo castigamos, ni nada que se le parezca. Cada quien a título individual puede decir yo soy de tal partido y voy a votar, pues es su bronca. Pero la Escuelita del Agua no se maneja ya como colectivo con criterios partidistas. Evidentemente, podemos participar, hay partidos políticos que nos han invitado a dar conferencias, ¿no? Así como ayer estuvimos en Acatlán, en la Facultad de Estudios Superiores, que fue una invitación pues, académica. El 22 de marzo llegaron los compas del Verde Ecologista y nos dijeron, queremos que den una plática sobre la problemática del agua en la Cuenca de México. Somos institucionales, pues, o sea, no somos groseros con los políticos partidistas, pero, pero, o sea, nosotros no le entramos a la política de partido. Y ese es el espíritu de la Escuelita del Agua. Capacitación técnica, jurídica, administrativa, contable, etcétera, ¿no? ¿Qué es un litigio estratégico? ¿Cómo llevar a cabo una buena administración de un sistema? ¿Cómo manejarte fiscalmente? ¿Cómo llevar un archivo? ¿Cómo poder solucionar problemas en la distribución del agua con las tuberías? ¿Cómo saber qué capacidad debe de tener una bomba para que las tuberías sobre las cuales va a aventar el agua no se rompan, por ejemplo? ¿Cómo poner una buena instalación eléctrica para que el ahorro de energía sea lo más óptima posible? Todos esos cursos se dan en la Escuelita del Agua. Y esos cursos, pues, ahora sí que nosotros somos pioneros, pues. Y gracias a eso hemos podido crecer. Hemos podido tener legitimidad ante los ojos de muchos compañeros y compañeras de otras regiones. O sea, la semilla se sembró en Tecámac, Estado de México. Ahora ya estamos en Valle Toluca, Chalco, Morelos, Veracruz, San Luis Potosí, y esperamos seguir creciendo. Tenemos un sueño, y nuestro sueño es tener una red nacional de sistemas comunitarios, tener un censo preciso, a cuántos millones de mexicanos les distribuimos el agua, ¿no? Porque en el Programa Nacional Hídrico se ponen cosas ahí, pero ahí mismo se reconoce que son cálculos, pues, así, son suposiciones.
Ricardo, muchas gracias. Pues seguimos viéndonos, platicando y te vamos a seguir invitando a Tintero Político. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches a todas y a todos. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, y ahora, pues ya para cerrar nuestro programa, nuestra sesión, pues los invitamos a despedirnos del subcomandante Contreras, ese señor que tenía como nombre don Pablo González Casanova, luchador social principalmente de causas campiranas y étnicas. Y también, seguramente, no hay duda, podemos calificarlo como el mejor rector que ha pasado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en eso de despedirnos de él, proponemos una despedida en donde aplaudamos por un minuto. Pues bien, nos vemos la semana que entra en De Política y Trabajo. Y dentro de 15 días, en un programa especial dedicado a un pensador europeo que no pensó en seguir con la colonización de nuestro continente, de nuestra América, sino en todo lo contrario, en una sociedad sin clase. Seguro que ya saben de quién hablo, es de Carlos Marx. El 5 de mayo es el aniversario de su nacimiento. Por último, no se les olvide, nos vemos la próxima semana en De Política y Trabajo. Levanten la mano y que pasen un buen fin de semana. Buenas noches.